Bueno, vamos a hablar sobre los instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos de recolección de datos que vamos a utilizar en nuestra investigación van a variar dependiendo de si la investigación es cuantitativa o cualitativa. Para las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, lo más frecuente es que nosotros vayamos a utilizar cuestionarios validados, cuestionarios, test, escalas, es decir, cualquier instrumento que haya sido validado previamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para saber si podemos o no utilizar un instrumento que hemos encontrado? En primer lugar, tenemos que saber si el instrumento ha sido validado en el idioma en que lo queremos utilizar y para la población que lo queremos utilizar, ¿sí? No importa tanto, dentro de lo posible, lo ideal sería que el instrumento haya sido validado en Argentina. Pero si no llegamos a encontrar un instrumento validado en Argentina, igualmente lo podemos utilizar, ¿sí? Porque para tesis de licenciatura se puede trabajar con instrumentos que no hayan sido validados en el país. ¿Cómo sabemos si nuestro instrumento ha sido validado? Bueno, supongamos que estamos buscando el test MoCA, que es un test para evaluar funciones cognitivas. Entonces vamos a poner test MoCA validación en cualquier motor de búsqueda académica, como puede ser Google Académico o cualquiera de los otros que hemos estado viendo. Ponemos test MoCA validación y acá ya me aparece validación del Montreal, validación del instrumento Montreal Cognitive Assessment. Hay varias validaciones del test. Bueno, perfecto. Quiero saber si hay alguna argentina. Busco. Y acá me aparece una en la población de Buenos Aires. Esta también es argentina. ¿Cómo lo sé? Porque nombran a Buenos Aires acá, ¿sí? Si no lo nombran, además acá esta es una revista argentina, si no lo nombran, a simple vista puedo meterme y fijarme en la metodología o en el origen de los autores, ¿sí? ¿Cómo me fijo el origen de los autores? Por la afiliación institucional, ¿sí? Generalmente abajo del nombre me va a salir de dónde es la autora, ¿sí? Que acá me dice que Fátima, por ejemplo, es del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Ojo, no quiere decir porque los autores sean argentinos no quiere decir que la investigación la hayan hecho en Argentina. Eso es, digamos, no tiene una cosa que ver con la otra, pero sí ya me da pistas de dónde está trabajando esta persona. Entonces ahí más la metodología que en general me van a decir o me tendrían que decir de dónde son las personas, ¿sí? Ahí ya puedo inferir dónde se hizo la validación. Bien. Si no me aparece con validación, también puedo buscar test MoCA, datos psicométricos. ¿Sí? Y también ahí puedo llegar a encontrar un artículo de validación. Bueno, ¿qué tiene un artículo de validación o qué tengo que buscar en un artículo de validación y por qué lo necesito? Generalmente los artículos de validación lo que están haciendo es ver si el test funciona, si sirve, si puede ser aplicado. Hacen una muy buena descripción del test que yo puedo citar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando en la sección de instrumentos de mi tesis, yo tengo que describir muy bien el instrumento. ¿Qué es lo que tengo que poner del instrumento? Algunos datos, como por ejemplo, ¿qué es? La evaluación cognitiva de Montreal, o MoCA, por sus siglas en inglés, es una evaluación de tipo screening que busca evaluar la capacidad cognitiva de los sujetos, siendo sensible a las disfunciones cognitivas leves, ¿sí? Primero, bueno, ¿qué es? Es un test y ¿qué evalúa? Evalúa, en este caso, capacidad cognitiva y es sensible a disfunciones cognitivas leves. Tengo que también decir cómo se puntúa. La técnica arroja una puntuación global que puede alcanzar un máximo de 30 puntos, así como puntuaciones independientes, ¿sí? Yo ahí puedo poner, por ejemplo, que tiene 10 preguntas que se responden del 1 al 5, o sí, no, o
que se responden en una escala en donde 1 significa muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, ¿sí? También puedo ilustrar la manera de respuesta. También otra cosa que tengo que aclarar es si mi técnica tiene dimensiones. En este caso tiene atención, orientación, abstracción, lenguaje, habilidad visoespacial, capacidad de identificación y memoria, ¿sí? Entonces tenemos que mencionar cuáles son las dimensiones, si es que las tiene, y de ser necesario las podemos definir. El tiempo de administración requerido también se puede decir, o cómo es que se administra el test. Y también si hay puntos de corte, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una puntuación de 26 o inferior, es decir, 25 o inferior, supone o implica un deterioro o un posible deterioro cognitivo. Entonces también fijarme si en la técnica hay algún punto de corte. Si estoy trabajando con una técnica de ansiedad, si hay alguna puntuación que me indique que la ansiedad es muy alta o muy baja o media. Bien, y después tengo que poner los datos de las validaciones. ¿Qué datos de las validaciones voy a poner? Cuando nosotros hacemos una validación tenemos que evaluar dos cosas: confiabilidad y validez. La confiabilidad es la capacidad del instrumento de arrojar datos coherentes y consistentes. Coherentes quiere decir que todas las preguntas de la técnica, ya sea una escala, un test o un cuestionario, están evaluando lo mismo. Y hay un método para evaluar confiabilidad que utiliza la mayoría de las investigaciones, que es el alfa de Cronbach, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la validación de Serrano y otros encontró que el test MoCA tiene un alfa de Cronbach acá está, justo estaba al lado, con un alfa de Cronbach de 0,88, que es un muy buen alfa de Cronbach. Las puntuaciones superiores a 0,7 son aceptables y las puntuaciones superiores a 0,8 son muy buenas, ¿sí? Y superiores a 0,9 excelentes. Entonces acá encontramos que tiene muy buena consistencia interna. Entonces vamos a poner la consistencia interna. Fue evaluada mediante alfa de Cronbach, que arrojó una puntuación de 0,88. Bien, eso para evaluar la consistencia interna. La estabilidad, por otro lado, la estabilidad de las puntuaciones es qué tan estables se mantienen en el tiempo las puntuaciones, ¿sí? Si yo puedo aplicar la técnica ahora y dentro de una semana, un mes o un año, y que las respuestas vayan a ser más o menos las mismas, ¿sí? Porque si estamos evaluando funcionamiento cognitivo, no tendría por qué cambiar quizás en un mes. En adultos mayores en un año sí puede cambiar, pero en un mes no. Entonces, mientras no haya habido ningún proceso patológico de por medio. Entonces, lo que se hace generalmente, hay otros métodos, pero el más usado es el test retest, ¿sí? Que acá me dice que se aplicó y luego se correlacionan los resultados de las dos pruebas, ¿sí? Test retest es cuando le aplico un mismo test a una misma población 2 veces con un intervalo de tiempo en el medio y después correlaciono los resultados. Y acá la correlación fue de 0,949, que es una correlación casi perfecta, así que no hay dudas que este test es estable y es consistente. Ahora, la parte de validez, sí, es un poco más difícil y un poco más diversa. La validez es comprobar que un instrumento mide lo que pretende medir, ¿sí? Si este instrumento dice que mide funciones cognitivas, ver si realmente las está midiendo. Una manera de hacerlo es tomar un criterio externo, ¿sí? En este caso, se utilizó el MMSE. ¿Qué es el MMSE? El MMSE es el Mini-Mental, el famoso Mini-Mental, sí, que también evalúa funciones cognitivas.
Y lo que se hizo fue aplicar ambas técnicas a una misma población y después correlacionar los resultados. Y en este caso me dice que entre el MoCA y el Mini-Mental se encontró una correlación positiva y fuerte, con un p-valor de 0,0001, lo que me indica que la correlación también fue muy buena, ¿sí? Entonces ya sé que el MoCA por lo menos mide lo mismo que el Mini-Mental, ¿sí? Y otra cosa que esto en el estudio de Serrano. En el estudio de González, lo que hicieron fue utilizar una curva analítica ROC para establecer la relación entre los diagnósticos, ¿sí? Porque ellos trabajaron con personas saludables y con personas con deterioro cognitivo leve. Y entonces lo que hicieron fue utilizar este análisis estadístico para evaluar si existía una relación entre la puntuación que se sacaban en los sujetos y su diagnóstico, ¿sí? Y encontraron que justamente había una buena correlación utilizando el punto de corte señalado por los autores, que era 26, ¿sí? Y también se hicieron pruebas para la sensibilidad y la especificidad, es decir, qué tan sensible es la técnica a la variable que está estudiando y qué tan específico es para identificar los casos con deterioro cognitivo de los que no tienen deterioro cognitivo. Entonces, les digo, un buen índice en ambos. De manera que podemos decir que efectivamente esta técnica es válida. Eso es lo que tengo que buscar en las técnicas en los instrumentos tampoco. En los artículos de validación, datos de confiabilidad y datos de validez. ¿Sí? Y los tengo que poder plasmar en el apartado metodológico junto con una descripción de los tests y por supuesto citando a los respectivos autores. Después, si seguramente van a haber preguntas que voy a hacer que tienen que ver con datos sociodemográficos de los sujetos, ¿sí? Que son datos que sí o sí necesitamos saber. Por ejemplo, la edad, el género, esas dos cosas y el nivel educativo siempre se preguntan. Es muy importante. Pero también seguramente hay otras cosas que les va a interesar. No sé, si están estudiando la actividad física, bueno, cuántas horas hace actividad física, qué tipo de actividad física hace cuánto que hace. Si están trabajando con docentes, en qué nivel están dando clases, cuántos alumnos tiene a su cargo, hace cuánto se recibió, hace cuánto que ejerce. Siempre vamos a tener algunas otras preguntitas de más, aparte de la edad que ya les dije, edad, género, nivel educativo, que siempre se pregunta, ¿sí? A no ser nivel educativo, la podemos obviar cuando, no sé, estamos trabajando con todos estudiantes de primer año de la universidad. Bueno, ya sabemos cuál es el nivel educativo. Pero la de edad y género son innegociables, siempre las tenemos que preguntar. Bueno, si nosotros, todas estas preguntitas extras, nosotros las vamos a agrupar en un cuestionario que se llama cuestionario ad hoc, ¿sí? Y en la parte de instrumentos vamos a poner que se elaboró un cuestionario ad hoc. ¿Qué es un cuestionario ad hoc? Es un cuestionario que, a ver, ¿qué significa esa palabra? En realidad significa que es un cuestionario que hemos creado exclusivamente para nuestra investigación. No existía antes un cuestionario. De esta manera decimos que nosotros elaboramos un cuestionario propio para esta investigación, ¿sí? Entonces ponemos cuestionario ad hoc y ponemos, bueno, se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas para indagar variables sociodemográficas. Sociodemográficas serían esto de, bueno, edad, género, estado civil, etcétera. Ahí vamos viendo. Y preguntas sobre, no sé, su ejercicio en la docencia, la actividad física, las características de lo que sea que queramos preguntar, ¿sí? Entonces, para los cuantitativos nos va a quedar siempre eso, el cuestionario ad hoc y la técnica estandarizada con las características que les dije recién. En lo quali nos vamos a centrar mucho, nos vamos a apoyar mucho en la bibliografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a buscar qué
primero, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Vamos a hacer observación? ¿Vamos a hacer entrevistas? Y la descripción de los instrumentos va a ser básicamente una descripción teórica del instrumento, en primer lugar, que quiero utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si voy a utilizar una entrevista, esperen que encuentre acá, semidirigida, ¿sí? Acá la defino, bueno, pongo la entrevista, es uno de los instrumentos de recolección de datos más utilizados en la investigación en ciencias sociales, puede ser definido como una forma especial de encuentro, Las entrevistas pueden ser clasificadas por su grado de estructura, se pueden encontrar 3 tipos de entrevistas. En este trabajo se utilizó la entrevista semidirigida, también conocida como entrevista semiestructurada. En esta modalidad se elaboró una lista de preguntas. La entrevista semidirigida presenta la ventaja de permitir una adecuada exploración de los temas de interés, a la vez que permite flexibilidad. Vamos desarrollando teóricamente el instrumento que hemos seleccionado, ¿sí? Ya sea observación, ya sea entrevista. La parte cualitativa de los instrumentos es muy teórica porque justamente tenemos que defender desde la teoría la elección que hemos hecho. Y si vamos a hacer entrevista, que es lo más común en la investigación cualitativa, tenemos que tener en cuenta que si es semidirigida, solo vamos a hacer una guía de preguntas y esa guía de preguntas no la vamos a tomar al pie de la letra, sino que nos va a servir como referencia, pero es en la conversación con el otro, con mi entrevistado, que van a ir surgiendo las preguntas. La guía de pautas de una entrevista semidirigida simplemente es una orientación de algunas temáticas que necesito tocar, pero no necesariamente voy a usar las preguntas que ponga. Las preguntas que pongo en la guía son más que nada un salvamento para cuando me quedo sin temáticas o no sé cómo seguir la entrevista. Bueno, ahí hay preguntas, pero por lo general tenemos que sacarnos de encima las preguntas, saber qué temáticas tengo que tocar y bueno, y dejar que el entrevistado nos guíe la entrevista. Y si está difícil, bueno, saber que contamos con esa guía de preguntas como rescate, pero no es lo ideal ir con las 10 preguntitas e irlas preguntando una por una en el orden que las hemos escrito. No va a ser una buena entrevista. ¿Sí? ¿Va a ser una entrevista? Sí, va a ser una entrevista. ¿Vamos a obtener información? Algo de información vamos a obtener, pero no va a ser una buena entrevista. La entrevista cualitativa, la entrevista que nos sirve para la investigación cualitativa, se da como una conversación en la que se habla de diferentes temáticas. Algunas las que ustedes propusieron, otras las que propone el entrevistado, y ahí es donde nace la riqueza, donde nos encontramos con lo inesperado, con lo propio de ese sujeto y con lo que no contábamos, que es justamente en donde crece el conocimiento y donde lo cualitativo se vuelve tan rico, porque justamente nos abre la cabeza y nos abre la temática más allá de lo que la teoría nos había preparado. Así que un poquito para orientar lo cuanti y lo quali, esas serían como algunas pautas generales de cómo pensar o elaborar o redactar la parte de instrumentos de recolección de datos.